semana. Mi pregunta es, ¿alguien se acuerda qué fue lo que estuvimos viendo y en qué vamos? ¿Alguien se acuerda o no se acuerdan? A ver, No, más o rápidamente, menos tengo una idea. No recuerdo, profe. ¿qué es lo que estábamos viendo en esta semana? Bueno, en la semana que nos quedamos, en lo último que vimos. ¿De qué se trata esta unidad? A ver, hagan memoria. ¿De qué se trata la unidad, compañeros? ¿De qué se trata la unidad? A ver, voy a hacerlo rápido. Alza la mano quien se acuerda de qué es lo que estamos viendo en esta unidad. Alza la mano. No me tiene que decir, simplemente que me diga, o sea, si se acuerda o no de lo que estamos viendo en qué unidad vamos y de qué se trata. Alza la mano. Una, Dayana. Una, wow. Ok. Eso significa que vamos mal. Obvio. Sí, porque precisamente vamos en muestreo. Lo que les hice ahorita fue un muestreo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que buscamos con el muestreo? ¿Para qué sirve? ¿O qué es el muestreo y para qué sirve? O sea, díganme, ¿qué es el muestreo? Era el que se hacía cuando eh, tomabas opinión de una determinada zona y en base a eso te basabas a un resultado final, profe. Sí, o sea, una pregunta, ¿encuestas a todos? Ah, no, en general no, sino una pequeña parte de. Exacto. ¿Y por qué no encuestamos a todos? Porque es más billete, ¿no? Creo que esa era. Sí, aparte, no nada más el billete, aparte es muy complicado. Ah, ok. Sí, o sea, imagínate, por ejemplo, el caso de México. México tiene comunidades que están súper lejos. Entonces, muchas de ellas es muy difícil llegar. Entonces, veíamos tres tipos de muestreo. El muestreo aleatorio, el muestreo sistemático y el muestreo estratificado. ¿El aleatorio en qué consiste? ¿En qué consiste el muestreo aleatorio? Pues de unos resultados, El tipo de muestreo es cuál es la estrategia que sigo. El muestreo aleatorio, ¿cuál es mi estrategia para escoger la muestra? ¿Cuál es mi estrategia? A ver, le pregunto a Mónica. ¿Cuál es la estrategia que sigo en el aleatorio? Mónica, ¿estás activa? ¿Te funciona el micrófono? Bueno, ok, Mónica, no. Emanuel, ¿cuál es la estrategia aleatoria? ¿Cómo te seleccioné? Dando en aleatorio así el que le cayera, profe. El que cayera, no, una pregunta, ¿te elegí porque eres hombre o porque estás guapo o porque me caes mal o porque le vas a la América? ¿Cómo te elegí? No por lo que fuera, así. ¿Cómo? Aleatorio es cualquiera, ¿no? Normalmente se recomienda usar una función matemática. En este caso le recomiendo la de Excel, que es aleatorio entre, para que te dé un número
entre ciertos valores, ¿no? O sea, imagínate, vamos a hacer se enumeran a todas las personas y dices, son 80 personas, entonces regrésame números entre 1 y 80, ¿sí? Entonces, así tipo como de alguien, como el juego del calamar, ¿no? Elijo al 56. Y es aleatorio, ¿sale? Aleatorio es que no hay, o sea, no hay un criterio preciso de selección. Puede ser cualquiera. Sistemático, ¿se acuerdan cuál era el sistemático? A ver si les digo, voy a muestrear y muestreo, a ver, mostrarles a todos. No es mostrar la conversación, no, mostrar a los participantes. Y digo el sistemático, entonces, a ver, supongo que yo también me muestreo. Entonces digo, Antonio Zarate, Andrea no, Anet no, Antonio Lorenzana, Cintia no, Dayana no, Diana Müller sí. Emanuel no, Erika no, Estefanía Zenet sí. Fátima Judith, Gina no, Héctor Mauricio sí. Itzel no, Juana María no, Karen Abigail sí. Una pregunta, ¿ahí estoy seleccionando aleatoriamente o llevo un patrón? Lleva un patrón. Exacto, o sea, dices, después de cierto número los voy eligiendo, ¿no? O sea, uno no... ¿Se acuerdan cómo hacen en las rifas? En las rifas, ¿qué es lo que hacen cuando no sacan el primer número? Al azar. No. Bueno, sí es al azar, porque escoges cualquier valor. Pero recuerden que también llevan un patrón que te dicen, sale el primero, sale el segundo y el tercero ya es el bueno. ¿Se acuerdan? Entonces es un muestreo sistemático. Sistemático es que eliges, por ejemplo, no eliges el primero o el segundo, eliges hasta el tercero. Y luego eliges el sexto, luego eliges el noveno. Aquí arriba, el valor de cambio le pones esto, ¿no? El valor de cambio te dice cuántos elementos vas a querer, ¿no? Sí. Y el estratificado son por grupos. No sé si recuerdan un ejemplo del estratificado. Imagínense que van a hacer una sociedad de alumnos del TEC. ¿Cómo lo harían para que fuera representativo? Vamos a elegir puros de turismo. Puros de sistemas. Que yo soy de sistemas. ¿O cómo elegiríamos? ¿De todo un poco? Exacto, eliges de todos los estratos. Por ejemplo, ¿cuál es el problema con el lema de primero los pobres? ¿Cuál es el problema con el lema, con la idea de que hay que los pobres primero? Vamos. ¿Cuál es el problema en eso, compañeros? A ver, díganme. Estratificado es de todo un poco, ¿no? O sea, ni tampoco decir, ay, primero los ricos, ni primero los de clase media. Pues es un poco de todos, ¿no? Hay que ser representativos. Imagínense que digamos, nada más que nos representen los del DF, o que nos representen los de, ¿qué les gusta? Los de los tapatíos. De hecho, es como el traje típico, ¿no? Muchas veces la gente cree que ¿cómo se llama? Muchas veces en otros países creen que el traje típico de México es el de ¿cómo se llama? El de Jalisco, ¿eh? Y ese es el más común. Pero la pregunta obvia es, pues bueno, alguno tendría que quedar, ¿no? Pero realmente el traje típico es de Jalisco. ¿Sale, compañeros? Entonces, en el estratificado,
La idea es que escoges un poco de todo, ¿va? Del 10 al 16. Wow, Sí, profe. ya. Ok. Entonces, en el estratificado buscas representatividad. Es como las cámaras de diputados, ¿no? Que las cámaras de diputados dicen, a ver, vamos a seleccionar tal cantidad de mujeres, tal cantidad de hombres, y que haya diputados que sean indígenas, y que haya diputados que sean de la comunidad LGBT y que sean de la... Pero ese es un problema, ¿eh? Ese es un problema porque después dices, ay, pues hay muchísimas comunidades en todo México, ¿no? Porque en realidad hay comunidades no nada más por sus preferencias sexuales, sino también por sus niveles económicos, por sus, etcétera. Entonces, que hubiera un representante de cada comunidad, pues es imposible. Veíamos también el concepto de tamaño de la muestra. En el concepto de tamaño de la muestra, veíamos el concepto de, ¿cómo se llama? Aquí la desviación estándar está mal. Yo creo que la corregí mal. Pero bueno, la desviación estándar, que es la celda J28. ¿Sí? Nosotros decíamos que la fórmula para sacar el tamaño de muestra 233. Ok. En esto, recordemos que el tamaño de muestra se refiere a lo siguiente. Si yo digo, a ver, le pregunto a 5 personas y ya con eso mi muestra es lo suficientemente buena, posiblemente no. Entonces lo que se hace es una formulita donde a partir de la desviación estándar de cuántos elementos hay en el muestreo y ese tipo de cosas, que de hecho también aquí está mal, que te dice el conteo, que el conteo son J23. Sí, yo creo que le cambié, pero ya no lo volví a cambiar. J23. Depende cuánto es la desviación estándar, depende cuántos elementos hay en la muestra, ¿sí? Entonces, a partir de eso, tú también determinas el porcentaje. Por ejemplo, aquí te dice el porcentaje de este, qué raro, el porcentaje de tu valor de Z para la desviación normal, que no son otras cosas más que con qué certeza lo quieres, ¿sí? ¿A qué nos referimos con qué certeza? Imagínate que lo quieres con una certeza del 90%, ¿sí? Entonces, obviamente cambia el valor de Z, cambia la distribución, ¿sí? Y bueno, se refiere a lo siguiente, nada más recordando, se refiere al hecho de que recordemos que las distribuciones de probabilidad lo que nos van a decir es qué cosas son más probables y qué son menos probables, ¿sí? Entonces, yo con ese valor de Z, yo puedo determinar un valor de probabilidad para que el valor que me vaya a dar de mi muestra sea realmente, que los que elija realmente son muy probables, parecidos a la población total. A ver, como decíamos, te sale muy caro o simplemente no es factible encuestar a todos, ¿va? Entonces lo que haces es encuestas a una parte, pero esa parte se tiene que comportar como la mayoría, ¿sale? Que yo creo que es lo que es importante. En esto tenemos que ver que los valores de la fórmula, lo que te están dando, es son valores que están relacionados con la población total y que de acuerdo a la población total y a su desviación estándar, recordemos el concepto de dispersión. Si la gente o la muestra que tiene se parecen mucho, es decir, tiene una desviación estándar pequeña, pues la muestra que necesitas es pequeña. Al revés,
si la desviación estándar es muy alta, pues necesitas una muestra muy grande, ¿sale? Entonces, bueno, ese tipo de factores impactan sobre el tamaño de la muestra. Obviamente para nosotros el ideal debería de ser muestras pequeñas, porque obviamente cuestan menos trabajo, dinero, etcétera. Entonces, a ver, aquí vamos a hacer la comparación. A ver, vamos, ya. Esta parte en azul son los indicadores, el máximo, el mínimo, el rango, todo eso que vimos en la primera unidad, de lo que es el grupo, lo que es la población total, todas las calificaciones de una materia. Si nosotros nos vamos aquí en color como melón, o bueno, así lo veo yo aquí, como color como café muy claro. Si yo me voy a una muestra en el aleatorio y le pregunto cuál es el máximo y cuál es el mínimo, si se fijan son iguales, ¿sí? Ahora el rango, pues obviamente también va a ser igual. El promedio de toda la población es 79.65 y el promedio del aleatorio es 81, lo cual tampoco es tan grande. Recordemos que estamos conscientes de que el hecho de que no sea toda la población nos va a conducir a un error en la muestra. Y eso es aceptable, ¿sí? O sea, imagínate. Bueno, no sé si les ha ocurrido. Cuando ustedes cocinan y meten la cuchara para checar cómo está el guiso, pues sabe a algo, ¿no? Y dices, pues entonces el resto del guisado sabe igual. Y es correcto, en su mayoría sí, en su mayoría casi todo el guisado sabe igual. Pero imagínate que una partecita del guisado se te fue un pedazo de ajo o se quedó más concentrado cierta parte del condimento que le diste. Entonces esa partecita, si la muestreas y como es aleatorio, pues te vas a ver un poquito más fuerte, ¿sí? Pero es el error en la muestra en que estamos dispuestos a manejar. Luego después te dice que por ejemplo, el promedio, bueno, la curiosidad, eso ya no lo sacamos. La varianza en la población azul en el total es de 679 y acá es de 567. La desviación estándar es de 26 y acá es de 23. A ver, aquí nada más que sería 29 más, sí, está bien, 29 más el tamaño de la muestra, que son 207. 207 y 29 está correcto. Entonces, de nuevo regresamos. Comparando el máximo y el mínimo en los tres modos en los tres modos, pues nos da casi igual, ¿no? Ahora el promedio. El promedio para el aleatorio es de 81, para el sistemático es de 81.3, casi prácticamente igual, y para el estratificado 80.5. El valor verdadero del promedio es 79.65. Hay un pequeño error. La mediana en el aleatorio está en 88, en sistemático 87 y en el estratificado 88. La moda aquí es de 80, 85 y 90. La moda verdadera, la mediana está en 87. Si se fijan, pues casi todos andan muy parecidos. La moda es 0. ¿Sí? Que bueno, es raro, pero suele pasar. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí lo interesante, por ejemplo, aquí se equivocan las modas todos. Es de que este valor que te van a dar se parece al valor verdadero que tú quieres obtener, ¿sí? O sea, dices, tengo un error en la moda, ok, va. Pero ese error, o tengo un error en el promedio, pero es un error de más menos tanto, o sea, de que me puedo equivocar tanto. Pero es todavía un error aceptable, ¿sí?
Y eso pasa mucho, por ejemplo, en las votaciones. Cuando los candidatos se quieren lanzar, hacen encuestas para ver qué tan posible sea un resultado favorable. Entonces te dicen, es que usted va a ganar con una ventaja de el 20% con un más menos 5. Ah, pues voy a ganar, es seguro. Pero te dicen, es que va a ganar con una ventaja del 3% con una diferencia de más menos 5. Pues es prácticamente un empate, porque más menos 5 es, tienes una ventaja de 3, pero la puedes perder al momento de que tengas el más menos, es decir, valores hacia arriba o valores hacia abajo. Les enseñaba en otros estos que, por ejemplo, que por eso me gusta el financiero en ese sentido. Puede ser todo lo encuesta. Digo, cada quien puede decir, no, es que están pagados y lo que ustedes quieran, eso es otro rollo. Yo aquí lo único que estoy cuestionando es la parte técnica. En la parte técnica, y sería cuestión de que buscaran, de que por ejemplo, dice, la pandemia golpeó la economía del 69% de los mexicanos. Pero bueno, independientemente del artículo, al final te dice metodología, encuestas, hizo un muestreo probabilístico de teléfonos entre 32, o sea, consultaron en las 32. Se consultó a 500 mexicanos, adultos, o sea, supongo que el promedio de edad anda arriba de los 18 años, con un nivel de confianza del 95%, que es precisamente lo que buscamos aquí cuando ponemos el tamaño de la muestra. Aquí cuando decimos el valor de Z, aquí es donde viene, aquí está mal, esto no debería ser, debería de ser el 95%. Yo creo que por eso, ok, ya. Es el 95%. Te dice, tienes un 95%, el margen de error de las estimaciones es de más o menos 4.4%. Aquí nuestro margen de error es de 1.5. Aquí te dice que el margen de error es más grande, más menos 4.4. Dependiendo de cuánto le pongas aquí, es el valor que te va a dar el tamaño de la muestra. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí no hay mucha variación. Si aquí le dijéramos 4.4, por ejemplo, de error, nos diría que el tamaño de la muestra es más pequeño. Pero bueno, es 1.5, lo cual se me hace mucho, pero bueno. ¿Sale? Entonces, cambiar esos valores, pues te determina el tamaño de la muestra. Aquí te dice que son 500 y te dice con un valor de confianza del menos 4%. Una pregunta, ¿encuestaron a todos los mexicanos? No. Pero en un momento dado, y de acuerdo, suponiendo que la distribución de la opinión que estén dando sea una distribución normal, ¿sí? Es decir, ¿a qué se refiere con una distribución normal? En que la mayor parte de los valores de probabilidad altos están en medio. ¿Sí? Por ejemplo, estos no son normales. ¿Sí? Bueno, aquí, por ejemplo, puedes ver, ¿no? Te dice que que la población de mayor edad ya se puso la vacuna. Bueno, aquí te dice que mucha población, la que prefiere esperarse, ha disminuido mucho. La que desea ponérsela lo más pronto posible aumentó y empezó a bajar. Pero obviamente le preguntan a todo mundo. No, ¿verdad? Le preguntan solamente una muestra. Pero esta muestra, la pregunta es, ¿creen que los resultados sean lo suficientemente válidos o no? A ver, quiero que me digan eso. Los Pues sí, resultados, ¿no? pues sí, Porque se practica mucho eso. estamos entonces, aquí podemos ver que los resultados del muestreo nos dan un promedio de 79, 81 y 81 aquí. Y aquí el resultado verdadero fue 79.65 y la mayor precisión lo tuviste con el aleatorio con 79.86. Entonces,
aunque no nos hayan preguntado a todos los mexicanos, podemos tener una cierta certeza de que los resultados son confiables. A ver, de hecho lo vamos a ver mucho en la siguiente unidad, el concepto de confiabilidad. Cuando alguien te dice, hay un 90% de probabilidades de que llueva, ¿sale? Y no llovió, pero dices, bueno, lo que pasa es que de 9 veces una no iba a llover y me tocó esa una. Pues ya qué. O sea, o igual dices, a ver, hace años platicaba con la gente de las alarmas, cuando nos pusieron la alarma aquí, y le decía, bueno, ¿y qué? Se supone que si yo contrato un servicio de alarma y a los de sistemas digitales y todo eso, ¿ya no me van a robar? ¿Y saben lo que me dijo? ¿Qué creen que me dijo el señor de las alarmas precisamente? ¿Qué creen que me dijo? ¿Ustedes creen que me aseguró de que no me iban a robar? No. Ah, ¿Qué fue? ok, sí, no, pero para vender, pero en realidad, pues no. No, en realidad no me dijo eso, ¿eh? Ni siquiera para vender. ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Y que tiene mucha razón. Me dice, mira, dice, no te puedo asegurar que no te van a robar. Pues lo que sí te puedo asegurar es de que la probabilidad de que te roben es mucho menor al que no tiene alarma o no tiene ningún sistema de protección. Es como los automóviles. Si tú pones un automóvil con las ventanas abiertas y sin ningún seguro, la probabilidad de que se lo roben es más alta. Si tú tienes un automóvil que tiene alarma, que tiene candado y que está bien cerrado con las luces, con las ventanas abiertas, cerradas también, la probabilidad de que se lo roben es menor, ¿sí? Aunque sea de lujo. Claro, lo que dicen y es muy simple. Primero se van a robar los más sencillos, obvio. ¿Por qué? Porque les cuesta menos trabajo y son más factibles. ¿Se van a robar uno de lujo? Claro que sí, pero les cuesta más trabajo, ¿sale? Y aparte van a batallar más. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Sí? Entonces los muestreos sucede lo mismo. Sucede que si ustedes toman un pequeño muestreo y te da ciertos resultados, tienes que confiar que es altamente posible que esos sean los valores. ¿Cuál es el gran peligro o gran problema de los muestreos? ¿Cuál es el gran problema de los muestreos, compañeros? ¿Cuál es el problema de los muestreos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea o no? ¿Nadie tiene una idea de por cuál es el problema que tenemos fuerte con cualquier muestreo? ¿Nadie tiene una idea? Que a veces no son tan fiables. El sesgo que tiene este, el encuestador. ¿Se acuerdan que les comentaba que es el concepto de sesgo? ¿Tienen una idea del concepto de sesgo? Todos tenemos sesgos, ¿eh? A ver, una pregunta que les digo, a ver, imagínense, por ejemplo, mi caso, soy católico, le he votado por el PAN casi siempre, le voy a la América, no me gusta Televisa, este, bueno, soy profesionista, tengo un doctorado. Una pregunta, ¿ustedes creen que tengo sesgos? Estoy casado, tengo hijos, soy hombre, soy heterosexual. ¿Creen que tengo tengo sesgos o no? Sí, Claro.
¿Y qué pasa con los sesgos? Pues de que a la hora de que encueste, pues encuesta a todo mundo parejo, pues no. ¿Sí, compañeros? O sea, a veces encuesto a quien me conviene que encuestar, ¿no? Entonces, bueno, lo que sigue, y es importante, a ver, vamos a ver lo que sigue. Ustedes, supongo que casi todos o todos tienen alguna cuenta en Drive, una cuenta de Gmail. Entonces entran al Drive o tienen alguna cuenta en Drive, lo ven en pantalla, le piden un documento nuevo y le piden un formulario. Creo que sí son formularios. Sí, sí es un formulario. Ok. Van a hacer una encuesta. Les voy a hacer un ejemplo aquí en el formulario de Google, pero pueden usar el paquete o la aplicación que ustedes quieran. ¿Sale? Nada más, por favor, le ponen su nombre. Por ejemplo, aquí yo tendría que preguntarle, ponerle José Antonio Zárate. ¿Por qué? Porque después ya no sé de quién le hizo el formulario, ¿eh? O pónganle también una descripción, pero nada más también pónganle su nombre para saber de quién es cada cosa. Este formulario es una prueba. ¿Vale? Vas a hacer las preguntas. Por ejemplo, pregunta número 1. Le gusta la clase de le gusta la clase de estadística, ¿sí? Y aquí de esta parte puedes escoger diversas opciones. Por ejemplo, puedes decirle que si tiene una escala, por ejemplo, lineal. Una escala lineal es que te diga del 1 al 5, ¿sí? Donde la etiqueta es me desagrada, me desagrada y me agrada. Y luego le digo, agregar otra pregunta. Y le pregunto, ¿cuánto estima sacar de calificación? Obtener de calificación. Obtener de calificación. Y le digo que el tipo de pregunta es, por ejemplo, puede ser una respuesta corta, algo muy simple. Bueno, pero es que me lo vale como texto. Sí, es que lo malo en estas cosas es que a veces no tienen muchas opciones. Puede ser varias opciones. Por ejemplo, le puedo poner varias opciones. Opción número 1, va a sacar un 0, va a reprobar. Opción número 1, 70. De 70 a 79. Opción número 2, de 80 a 89. Y opción número 3, de 90 a 100. ¿Sale? Entonces, eso ya es otra pregunta. Y así sucesivamente, o sea, van a crear un cuestionario. Sí. Le pone si es obligatorio o no es obligatorio. Le pueden poner aquí también si, por ejemplo, una imagen, lo quieren hacer aquí, por ejemplo, no lo sé. No tengo eso, ni tampoco quiero usar mi cámara. Así que, búsqueda de imágenes. Y aquí le pongo, a ver, turismo. Turismo cultural, porque me encanta el turismo cultural. Entonces le voy a poner un Taj Mahal. Insertar. Para que se vea así. Le puedo poner una imagen y todo eso. Título.
Puedo hacer aquí muchas cosas, ¿eh? O sea, como ven aquí le puedo agregar texto, un título, puedo añadir imágenes, puedo añadir videos, puedo separar mi cuestionario por Una parte de las prácticas va a consistir en que van a tener que hacer un cuestionario y otra parte de las prácticas va a ser de que van a tener que hacer con las respuestas, ¿sí? Sí. Las van a descargar y las van a enviar. O sea, van a tener que conseguir de su cuestionario, alrededor de, va a ser por equipo, 30 respuestas. Y ha habido de todo, ¿no? Ha habido proyectos, por ejemplo, que me han puesto, hay un, ¿cómo se llama? Recibir por correo electrónico notificaciones, bueno, seleccionar el destino de las respuestas. Si me creas una hoja de cálculo, seleccionas una hoja de cálculo aparte, bueno, ese es otro rollo. La configuración, convertir en un cuestionario, las respuestas, valores predeterminados del formulario, las preguntas, por ejemplo, yo le puedo decir, le puedo cambiar el tema, o sea, puedo cambiar un verde azulado, o le puedo cambiar el estilo de fondo, le puedo cambiar la fuente para que se vea muy, muy cuca, como decían antes. Bueno, eso ya es el tema. Pero vista previa para que vean cómo se va a ver su cuestionario antes de aceptar el formulario. Pero la parte más interesante es esta, de cómo enviar. O sea, al momento que le dices enviar, aquí te va a decir que si le vas a mandar por correo electrónico. Dice, si envías por correo, me van a tener que mandar una copia al correo DEPI, ITCLP, Yahoo. ¿Sí? Bueno, aquí no me tengo que ponerle un título. Prueba 1. Bien original. Lo que debe ser interesante es que digan, idealmente, yo creo que a ver si lo vemos mañana, hay que pensar en cómo convertir los valores de enviar. Ya me lo voy a enviar. Y me va a llegar a mi correo electrónico. Para que lo conteste. Y en el correo de DEPI. Prueba 1. Te he invitado a que rellenes un formulario. Por ejemplo, ahorita en el formulario que estaba llenando, precisamente con lo que empezó la clase, lo que me quejé era demasiado largo. Y hay que pensarle bien cuáles preguntas tienes que hacer y cuáles no. 2, y yo creo que es la parte más importante, ¿cómo convertir esos valores de tu cuestionario a números? ¿Por qué? Porque recordemos que nuestros paquetes de Excel y SPSS y todo eso manejan números. Entonces, a la hora de que yo haga las preguntas, idealmente tienen que ser números, ¿sale? Por ejemplo, a ver, vamos a ver ejemplos de en encuesta satisfacción un hotel. Sí. A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que este tipo de cosas les va a servir algún día o no? A ver, díganme. Sí, ¿no? Tal vez para hacer estadísticas. ¿Y para qué te sirven las puras estadísticas? O sea, para que sepas el Para, promedio, la moda, la mediana, la desviación estándar. pues ya dependiendo de en lo que estés, pues en una actividad, ¿no? Porque pues es esencial eso, o sea, en una base de datos o así, pues si tienes un negocio o quieres
hacer algo o así, necesitas eso para saber qué hacer y qué no. ¿En qué puedes mejorar, no? Por ejemplo, Ajá. nosotros, el hotel que acabamos de regresar, algo que pueden mejorar el agua caliente, batallas mucho, sale muy poco. Sí, Otra cosa, claro, para todo eso. exacto, por ejemplo, no nos lavaron bien el baño de un día anterior, entonces nos dejaron jaboncitos y cosas del cliente anterior, y así como que, oh, ¿por qué es el baño? ¿Me explico? Entonces, es para mejorar. Lo que no controlas, no puedes mejorarlo. ¿Sale? Entonces, como no lo controlas, no lo mejoras. Y lo que no mejoras, tarde o temprano, muere, fracasa. Ahora una pregunta, ¿por qué tiene que ser un muestreo y no obligar a todos los clientes a que nos hagan encuestas? ¿Por qué tiene que ser un muestreo? Porque es más fácil el trabajo, ¿no? Porque no todos queremos llenar encuestas. Ah, ok. ¿Sale? O sea, la verdad, a mí la verdad yo lleno, yo creo que la mitad de todas las que me mandan de los hoteles que voy, ¿no? O sea, la verdad es muy molesto. Bueno, es que muchas veces te aburre, no tienes tiempo, no tienes ganas de contestar. O sea, ahorita acabo de contestar la primera encuesta, la contesto porque es una obligación para mi trabajo, ¿ok? O sea, para mi trabajo estoy obligado a llenar esa encuesta. Entonces, por eso la lleno. Pero en la realidad yo no la llenaría, ¿eh? Y yo sé que tengo que rellenar un montón de encuestas porque tengo que rellenar la encuesta de cómo me evalúo a mí mismo. Tengo que rellenar la encuesta de los hoteles a los que voy, rellenar encuesta de los profesores de mis hijos, rellenar encuestas de muchas cosas. Y ustedes en este mes van a rellenar la encuesta de cómo se sienten con la clase. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué defectos tienen ese tipo de cosas? Que pueden estar sesgadas o mal hechas. ¿Por qué mal hechas? Por ejemplo, hay una cosa que siempre nos hemos quejado mucho de evaluación a los maestros. En la que salimos más mal es en la de motivación, que no los motivamos. Pero la pregunta es, ¿realmente yo tendría que motivarlos? O sea, la motivación de dónde debería de salir inicialmente. ¿Sale de mí para ustedes o de ustedes para ustedes? Y la respuesta es, ¿o cuál creen que sea la respuesta? La motivación, a ver, vamos a hacer una encuesta, vamos a un muestreo. Vamos a hacer una encuesta. A ver, la motivación en una materia debe de ser del docente hacia los estudiantes o de los estudiantes hacia sí mismos. ¿Quién vota por la opción número uno? Que el profesor tenemos que ser motivadores así de que échale ganas, este, tú puedes, eres lo máximo, eres especial, bla, 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 bla. ¿Quién vota por esa primera opción? Que el docente es el principal responsable de la motivación de usted. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién vota por esa opción? De que nosotros, si ustedes no pasan la materia es porque nosotros los desmotivamos. En general, no nada más por mi materia, o sea, en general. O sea, en general, ¿quiénes opinan que si no pasan una materia es porque el profesor no los motiva? ¿Quién vota por eso? Alce la mano. Opción número dos, ¿quién vota porque cree que realmente la obligación y la motivación para hacer una carrera, para estudiar, para esforzarse, viene de la persona, no viene internamente, no externamente? ¿Quién cree eso? Uno, cuatro, seis personas. Y estamos hablando de que son 20
20, nada más 6 piensan eso. Y pues los demás sería cuestión de pensarlo también, ¿no? Porque estamos hablando que nada más fueron 7 al total. Entonces es poco, ¿eh? Porque no llegamos ni siquiera a la mitad. Entonces, si no tienes un buen nivel de autoestima, que esa es parte importante de la automotivación, digo, yo siempre mi motivación soy yo. Digo, el clásico es que mis hijos, y es que no, 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 mi motivación soy yo. Mi motivación es sentirme bien yo. Porque pues, si no te puedes, si tú no te quieres, nadie más te va a querer, ¿eh? Pero bueno, eso es importante porque de nuevo, ¿qué tan confiable? Pues el tamaño de la muestra no es suficiente. Si aquí que somos 20 nada más fueron 7, wow, pues es complicado, pero bueno. Ok, compañeros, pero bueno, es la parte importante, que vean que esto sirve, que esto les va a servir para su carrera y que pues simplemente es eso, o sea, sacas el muestreo, sacas los estadísticos y a partir de eso lo más importante es entender qué significa el promedio, el valor más esperado, la desviación, qué tan disperso es la opinión. Si es muy grande de dispersión, la gente opina de muchas maneras, ¿eh? Desde el que dice que tu hotel es maravilloso hasta el que dice que tu hotel es espantoso. Entonces es lo que mide la dispersión. La moda, lo que más se repite. Y así, ¿sale? ¿Alguna duda, compañeros? Hasta ahorita ninguna, profe. Hasta ahorita. Ok, entonces continuamos mañana. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día, hasta mañana. Profe. Gracias. Gracias, hasta mañana. Ok, nos vemos mañana. Muchas gracias.